da para más, no importa que te rías. Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. ¿Cómo anda, Luis? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Se habrán asustado nuestros televidentes, ¿no? 4 minutos tarde estamos arrancando. Si supieran los televidentes la cantidad de presiones que reciben antes de salir. ¿No la placa que pusieron? Sí. Nuestro estudio se llama Estudio Hugo Mario Pasalacqua. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es un tema de Nos usamos una hora y nos vamos. No tenemos nada que ver. Bueno. Bien, vamos rapidito a lo... ¿No va a hablar de Boca? No, para hablar, no me amargue. Es muy lunes, la verdad que no. Vamos al adelanto del momento militante, rapidito. Vamos. Bueno, ahora se está poniendo lindo esto. Bueno, ahí va. Ahí tenemos dos imágenes. Vio que, Luis, que se habla que hay una disciplina que es la interpretación de imágenes, de fotos y de gestos. Es verdad. Bueno, esta tiene una interpretación. La primera es Chum Barreto del Pasalacqua. Sí. Una es te felicito, como... otra le dijo no te lleves todo. Y la otra es la de Caco Sartori y Matías Vilche. Que yo no sé si esta es, cuando quedó en libertad después que fue secuestrado por encuentro misionero y llevado a la fuerza a la previa, y dice, me liberaste, gracias. Me vas a acordar la foto del Chupete Gonzalo con Macri cuando lo habían secuestrado, o es la foto y dice, mirá la caja que agarramos. ¿Viste? Es algo así, ¿no? Algo de eso puede ser, son interpretaciones. Es verdad que hay una disciplina que interpreta la gestualidad. El pasalacuismo se tiene que aguantar estas cosas porque, bueno, antes miraba y se reía, opinaba, ahora están en el medio. Sí. A Vilche ya salieron a darle. Lo vi en varios lugares. Es que, bueno... Subieron a primera división, digamos. Es otro ritmo en primera división. Hay algo que me extraña. Sí, totalmente. Otra dinámica. Otra versatilidad. Le gustó. Hay algo que yo no comprendo, pero sé que no es un posteo de ellos, sino siempre es el entorno. Lo más grande que puede tener una persona, ¿no es ser intendente de su pueblo, no ser ministro de la provincia? Sí, claro. Sos un servidor de tus vecinos. Sí, porque si no nos tenemos que revoltar. No, pasa que se le terminan las reelecciones y no pueden seguir. Sí, Ese es el tema. ¿Y cómo es que dice usted cuando él... Quiere mojar la media luna, los gastos, se tendrían que ir a su casa. ¿No? Y concejal no va. ¿Se acuerda esa diputada nacional que se le terminaba el mandato y estaba preocupada de cómo seguía con el mismo ritmo de vida? Claro. Pasa por ahí, ¿no? Y es pasalacuista, así que está de nuevo. En algún momento la vemos ministra de nuevo. Termina el mandato y tienen que reinventarse. Hablando de reinventos, a ver la otra imagen, si la tenemos, es una con inteligencia artificial, la Armada Brancaleone. Yo no sé si Lalo Estelato interpreta a Gassman, al general Gassman, a Vittorio Gassman. Yo no sé si dice vamos para allá o hay empleados allá que todavía nos tenemos que limpiar. Después lo tenemos a nuestro amigo Héctor Cacho Bárbaro, a Pepe Pianesi y a Lucas Romero Spinelli. Parece que ese es el gran Armada Brancaleone. Herrera no. Yo no sé Herrera, o ahí está, por ahí dice por allá, y Rovira por allá, dice, ¿viste? Porque veo que dice que lo niega todo, Rovira. Sí, hasta Herrera parece que lo niega. Ahora lo niega, pero no sé. Salió en unos medios hoy así que va a votar en contra de una ley y que habla seguido con Pasalacqua. Es como que estampida. ¿Y los otros tres? Cada uno a su tiempo. Claro. Cada uno a su tiempo. Sí. Son procesos diferentes. Son carpetas diferentes. son cargos diferentes. Se negocia, claro. Son costes diferentes. Usted está creativo. Hoy estoy pero bueno, vamos a ver cómo queda todo eso, ¿no? Porque siempre estamos, para los que nos ven de otro lugar del país, estamos hablando de la interna de la provincia de Misiones, que ya es noticia nacional. El gobernador Pasalacqua nombró los intendentes, cargos de ministro, y del otro lado es Lalo Estelato,
intendente de Posadas con referentes de distintos partidos políticos, Radical, el Partido Agrario, y uno que iba a ser candidato a gobernador, y ahora no sé qué va a ser, Lucas Romero Pineda, que es el actual vicegobernador. Sí. Está todo con silencio estampa. Opositor dentro del Ejecutivo, dicen algunos, ¿no? Opositor. Ese tipo de cosas que uno veía a nivel nacional con Cristina Scioli, con Cristina Alberto. Sí. Tenemos nuestra fórmula. Pero la caja está del otro lado. No, sí, nada. Totalmente. Bueno. Bien. Pasamos a la editorial. Es todo suyo. Todo bien. Rovira ya no conduce. La semana que pasó dejó en evidencia que el ex conductor de la ex Renovación puede ser el líder de Encuentro Misionero, pero ya no conduce las decisiones políticas del gobierno de la provincia de Misiones. Pasalacqua modificó el gabinete, incorporó intendentes como nuevos ministros, cambió la estructura de los ministerios, absorbiendo algunos debajo de otros, anunció aumentos salariales, está yendo en busca de consolidar una mayoría propia en la legislatura provincial, y el dato de esto es que el fin de semana estuvieron 11 diputados en la residencia. También está logrando dar vuelta al voto de los diputados nacionales y senadores nacionales. No todos, pero sí algunos, que en estos 2 años y medio siempre votaron a favor de las leyes que impulsaba el presidente Milei por orden de Carlos Rovira. Y eso parece que va a cambiar a partir de la ley de extranjerización de la tierra. Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut, lo digo en potencial, votarían en contra de los artículos que habilitan la extranjerización de tierra, iniciando una etapa donde no acompañarían todas las leyes que pide el presidente Milei. Esto es por una postura que reclamó y que pidió Hugo Pasalacqua. Esa era la principal arma o la principal herramienta política que tenía Carlos Rovira, el voto de los senadores nacionales y de los diputados nacionales. Si ahora dejan de responderle, pierde la última herramienta política que tenía de negociación con la nación. Y de hecho, para los legisladores nacionales no es muy difícil dejar de acompañar las políticas de Milei, porque los supuestos beneficios que le traían a los misioneros los acuerdos de acompañar todas las leyes que impulsaba el presidente vienen siendo discutidos a nivel provincial. Hace tiempo no llegan a la gente esos beneficios. Entonces da la sensación de que en las últimas semanas, y sobre todo esta que pasó, el centro de gravedad de las decisiones del poder de Misiones se corrió de la legislatura hacia la gobernación por varios hechos. Esto quiere decir, por un lado, que Rovira está dejando de conducir la política en Misiones, y por otro lado, que Pasalacqua va a tener más responsabilidades, porque una cosa era un gobierno compartido y otra cosa es asumir la totalidad de las responsabilidades. Un dirigente puede ganar una interna, ahora la legitimidad la va a ganar recién cuando lo demuestre en hechos de gestión y cuando esos hechos lleguen a cambiar y a mejorar la vida de la gente. Bueno, en la línea de lo que usted está hablando, yo iba a hablar de la fuerza del suelo, pero la fuerza del suelo de no los que se han pasado de un bando a otro, y yo quiero hacer pie en la política nacional, sino los arrastrados. Lo vimos a Diego Santini, jefe de gabinete, apoyar a Javier Milei con los insultos de Lula, y también podemos hablar de los periodistas, comunicadores, acá en la provincia también. En cualquier momento estamos pasando por la puertarización, ¿le gusta ese término? Puertarización. De Rovira. Sí. Todo lo que le hicieron a Puerta,
le está pasando a Rovira ahora. Pasaron muchos años igualmente, ¿no? Sí. Muchos años, muchos capitales, y hay que mantener esa estructura. No sé cómo estaban en ese momento, pero debe ser difícil estar en el lugar de Rovira, como marcaste vos, Luis, también en el lugar de Pasalacqua. Por eso vamos a algo más agradable, el resumen. Importante que el gobierno tiene que hablar en este momento. A 220 kilómetros de las Islas Malvinas hay un yacimiento que se llama Sea Lion, león marino. Es un campo petrolífero que se supone tiene una reserva de 800 millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en un reservorio más grande que lo más grande que se te ocurra en el Mar del Norte. ¿De quién es Sea Lion? Sea Lion tuvo muchos dueños a lo largo de su historia. Es un proyecto que tiene, calculo, no menos de 5 años. El proyecto va a durar 35 años. Va a generar alrededor de 4.000 millones de libras esterlinas, 5.000 millones de dólares, de ingresos para las Islas Malvinas. Necesita mucha plata el proyecto, porque inclusive tenés que rearmar Puerto Argentino. Y le vendió la participación, la mayoritaria, el 60% del proyecto, a Premier Oil, para que Premier Oil ponga 1.000 millones de dólares. El proyecto hoy no es inglés, es israelí. Mirá que son 3.000, pero son muy baratos. ¿Cómo la nueva derecha a diario que le molesta todo no se enoja de este tema? ¿Cómo la derecha argentina, que supuestamente era tan malvinera, abandonó la causa? Y milita que no haya una bandera de Malvinas en el estadio, porque no saben qué hacer con el tema Navitas. ¿Cómo le explicás vos a la Argentina que tu socio estratégico Israel te viene a afanar petróleo del mar de Malvinas? ¿Cómo lo explicás? Sin pelearte con Israel. Y esto no tiene que ver la cuestión judía, antisemitismo, ni nada, ni sionismo. Corran todo porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de Israel, ni siquiera del Estado de Israel. Estamos hablando de una empresa israelí. Pues si fuera una empresa brasileña diría lo mismo. Así que no me vengan a correr con el origen de la... No. La pregunta para mí debería ser, buenos días, señor vocero, hubo una pregunta sobre una inversión petrolera en Malvinas que lleva adelante una empresa israelí que se llama Navitas. ¿Ha hablado el presidente argentino con su par de Israel, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre este tema? Es la única pregunta que hay que hacer de cero. Se confirmó que el presidente va a presentar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, pero por cadena nacional, como lo hacía la señora Kirchner, lo cual me parece muy inapropiado. La cadena nacional es una manera de no responder preguntas. Yo creo que hubiera sido mucho más razonable que el presidente ofrezca una conferencia de prensa y luego de la cual los periodistas le puedan formular preguntas. Eso es, en el fondo, un modo de esquivar las preguntas. El presidente da escasísimos reportajes, no se le formulan preguntas importantes y yo presumo que el presidente tiene en este tema mucho temor, mucha inseguridad. Detrás de esa escena del león que se come a los chicos crudos y que dice cualquier cosa de cualquiera y que insulta a medio mundo y que tiene afirmaciones extremas sobre todo asunto que se le ponga enfrente, es incapaz de enfrentar a un cronista. Eso se llama inseguridad. Es miedo. Hay un grupo específico dentro de Argentina al cual el gobierno le provee reglas estables para siempre. ¿Quiénes son? Bueno, si vos vas a invertir más de 200 palos en el RIGI, tenés estabilidad tributaria por 30 años. Tributaria, cambiaria y aduanera, las tres cosas. Si vos invertís más de 200 palos, ¿para quién es? Bueno, para empresas que pueden invertir más de 200 palos. Si vos vas a invertir más de 1.000 palos, ahora tenés el super RIGI, que tenés lo mismo, más beneficios todavía por 30 años. Si vos sos rico en la Argentina y te acogiste al régimen especial del impuesto a los bienes personales, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque le bajaron más impuestos a los más ricos entre los más ricos y te dieron estabilidad tributaria por 15 años. Ahora, con la ley de inocencia fiscal, quiere decir, a un grupo de privilegiados en Argentina no los voy a poder mirar. Van a tener estabilidad tributaria para evadir por los siglos de los siglos y para usar la plata blanqueándola. Para eso solo, para lo demás no hay. Por ejemplo, si vos sos una empresa que exporta y por ende tiene lo que se llama saldos técnicos de IVA, no te los están devolviendo. Si sos un jubilado, el valor de tu bono te cayó. Te cambiaron la fórmula de actualización previsional. Si vos tenés un discapacitado en la familia, te bajaron las pensiones y las prestaciones. Si vos sos un docente universitario, te bajaron el sueldo. Hay algunos a los que les provee unas reglas que son distintas y más beneficiosas que a todo el resto. El pasado lo tenés que entender, no juzgar. En lugar de dedicarte, como hace la mala historia y la mala divulgación, voy a consagrar a estos santos y a estos demonios. Fulano es bueno, Mengano es malo. ¿Por qué? Porque a mí se me canta o porque coinciden con mis ideas actuales. Entonces yo hoy tengo una determinada mirada, entonces proyecto 150 años atrás, mi mirada, ese anacronismo le hace mucho daño a tu comprensión de la historia. O sea, te sirve para ganar una discusión en un asado, pero te sirve para entender el pasado. Estos tipos vivían en otro mundo, con otras cabezas, con otras posibilidades, con otros tabúes, con otros permisos.
Y además tratemos de juzgar a la gente por la época en la que vivió. A mí me parece que hay desde sectores del kirchnerismo una idea de o conducimos nosotros o nadie. Y lo que creo que tiene que haber desde un sector que conduce es la capacidad de ampliación, la capacidad de recepción, la capacidad de moverse desde un sector al otro. Creo que nunca tuvo esa capacidad Cristina como conductora. Creo que es una de sus debilidades más grandes como conductora. Una persona que se peleó con muchas personas, que tardó un montón en perdonar un montón de cosas y que hoy su espacio dice o somos nosotros o no es nadie. Compraron un pueblo donde viven una población adentro. Valle Hermoso. Todo un pueblo se vendió. ¿Dónde lo compraron? En un remate acá en Buenos Aires del Banco Nación. Las tierras adquiridas incluyen el depósito de agua dulce más importante de La Rioja, la provincia más árida del país. Con todo eso se quedó una sola persona. ¿Quién lo compra? Un rabino norteamericano, Jaime Liberson. Compró las 200.000 hectáreas. Con la gente adentro, ¿no? La iglesia, la escuela, la casita de la gente. ¿Qué pasó? El rabino entabla una demanda en la corte de Nueva York. Entonces, cuando se habla con tanta liviandad acerca de estas cosas, de por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poquito más. A usted capaz que no le interese entregar la soberanía, pero hay muchos argentinos que sí nos interesa. Y esa norma precisamente tiene una finalidad. Usted representa los intereses de Argentina. ¿A quién cree defender con la derogación de esta norma? ¿A estos 300, 400 pobladores que fueron defendidos con esta ley? ¿O a los intereses extranjeros? Por favor, estudien un poco más antes de sacar este tipo de normas. En términos de reelección al gobierno le van a quedar pocas de las banderas originales que le permitieron ganar a Javier Milei. El relato anticasta, después de Adorni, después de los privilegios en los préstamos hipotecarios del Banco Nación, después de los escándalos que se conocieron, después de los curros en Andís, y el relato anticasta va a quedar complicado. El relato de la moral como política de Estado queda muy complicado cuando uno mira siquiera la ley de inocencia fiscal, que no es otra cosa que una ley para favorecer que los funcionarios puedan blanquear lo que robaron en otras épocas. El relato del futuro tampoco es un relato confiable a la luz de lo que pasó. Caputo, ¿hasta hace cuánto? En abril prometía los 18 mejores meses en la actividad económica de la historia argentina. No sucedieron. ¿Qué es lo que le queda a Milei como relato? La inflación. ¿Esto alcanzará para reelegir? Bueno, se verá, dependerá del electorado. Vos sabés que hoy decía que ellos quieren, llaman a que se inviertan, que se bancaricen los dólares. Claro. Ahora sigue todo el gabinete, tiene todo el offshore. ¿Viste? Todo afuera tienen su dólares. Sí, de verdad. Bueno. De verdad. Muy bien. Tenemos la columna de Jerónimo García. Sí. El título es: desde la asunción de Milei los planes sociales se incrementaron 756%. La última semana en materia económica y política ha dejado mucha tela para cortar. Uno de los temas más importantes tiene que ver con la intermediación financiera, uno de los sectores de la economía que siempre aparece entre los que se desarrollan con este plan económico, junto con el agro y fundamentalmente la soja, y también con el petróleo. Bueno, veamos que en diciembre del 2023 la diferencia, el spread de tasas, la diferencia de tasas entre las tasas pasivas, los de plazos fijos, y las tasas activas, las que se dan para otorgar préstamos, era de alrededor del 20%. Hoy esa diferencia es del 249% después de la desregulación. Eso explica el alto endeudamiento de la familia, o sea, 249% entre poner la plata a plazo fijo y contraer un crédito al consumo. El otro dato también importante y que se llevó todas las miradas es el nuevo vocero presidencial, Javier, que muy suelto de cuerpo, diría mi abuela, anunció que el dólar podría llegar a los 1.800 pesos. O sea,
no se le escapó. Estamos hablando de una devaluación del 20%. Eso impacta sobre los salarios, porque se cobraría menos, y también sobre los precios, que aumentarían. Un 20% que es lo que lleva el dólar de este valor a 1.800. Aparte, ya produjo unas medidas económicas que toma el mercado, que es desarmar los carry trade y pasarse al dólar. ¿Todo esto por qué? Bueno, cuando se anunció la visita de Georgieva, la expresidenta, ex titular del Fondo Monetario Internacional, ella alertó sobre la apreciación que venía sufriendo la moneda producto de las exportaciones y las pocas importaciones. ¿Apreciación con respecto a qué? Al dólar. O sea, el peso se aprecia con respecto al dólar. ¿Cómo se arregla eso? Con la devaluación del peso frente al dólar. Y eso también, los sectores que están ligados a la exportación o que pretenden seguir ligados a la exportación, consideran que un dólar de 1.800 pesos es poco. Finalmente, algo que explica por qué, pese a que el 70% de la economía está en recesión y la caída del empleo es evidente, la caída del empleo formal y el pase a los sectores no formalizados también es evidente, y la destrucción de empresas que también es evidente, ¿por qué todavía no impacta tanto socialmente? Bueno, hay una explicación. Desde que asumió el presidente Milei, los planes sociales, en sus distintas variantes, se incrementaron en un 756%. Esto no se dice, esto no se oculta, no se dice, pero esta es la realidad. Aquellos que venían a terminar con los planes sociales aumentaron 756 veces. Gracias y hasta la próxima. Las imágenes que tenemos, justo hoy no vino nuestro productor, disculpe al director. Ahí va. Ahí está. Planes sociales en el gobierno de Cristina Fernández, 220.000 beneficiarios. Actualmente con el gobierno de Javier Milei, 1.300.000 con la tuya. Beneficiarios. Claro, con la tuya, es verdad. Y una placa más, una placa más sobre el oro. 758 días sin saber dónde están las 13 toneladas de oro del Banco Central, sí, que Caputo las mandó a no se sabe dónde. Y en línea de lo que también habló la semana pasada, creo, Jerónimo García, la banca privada dice que ya para Toto Caputo sí, no hay más crédito. Y hoy vimos que el FMI hizo esto. No sé qué está poniendo. ¿Qué pasa? Se adelantó. Se adelantó. No va ahí va. Cambio. Ahí está. Bueno. Bien, ahora sí, vamos a la columna de Sergio Fernández sobre... Esas son las fuerzas del suelo. Sí, nos están boicoteando. Sí. Sergio Fernández. Golpe al bolsillo y creciente malestar en Oberá. Mientras el Consejo Deliberante aprobó que el transbordo de colectivos cueste 759 pesos, un servicio que aquí en Posadas es totalmente gratuito, los vecinos ponen en duda el rumbo de la gestión municipal por promesas incumplidas y ahora la salida express del secretario de Urbanismo e Infraestructura. El nuevo sistema aprobado por el oficialismo no solo encarece el pasaje, sino que resulta muy limitante, porque la única combinación se puede hacer en la parada ubicada en Córdoba y San Martín. Si te toca regresar por otra calle, terminás pagando el doble. Todo esto mientras el gobierno municipal le paga a la misma empresa concesionaria 600 millones de pesos anuales en concepto de pasajes y de combustible. ¿Qué pasó con las 5 estaciones de transferencia prometidas por el intendente Pablo Hassan allá por el año 2022? Casi nada se concretó. Se gastaron fondos públicos para hacer obras parciales y hoy la única transferencia se reduce a una única parada convencional. En el medio de todo este ruido, el intendente Hassan desplazó al secretario de Urbanismo e Infraestructura, Gerardo Blanco, en medio de versiones sobre el presunto desvío de materiales municipales como tosca, arena y cemento y el uso de maquinaria vial, también municipal, en obras privadas. Obras inconclusas, dudas sobre el uso de recursos públicos y un transporte que encarece el día a día de los usuarios. La combinación deja en una situación incómoda al Ejecutivo ante el reclamo de toda la comunidad de Oberá.
Bien, tremendo lo que está pasando en Noverá. Parece que no quiere ser reelecto Pablo Hassan porque... ¿Pero tiene una reelección más? Sí, tiene. Tiene porque el primer mandato de él no fue electo por votos, fue para suceder a Carlitos Fernández, que fue diputado nacional. Entonces recién tiene una elección por los votos. Que no quería poner la renuncia. Es verdad, es verdad. ¿Dónde está mojando la media luna Carlitos Fernández ahora? Está en su cargo de médico por el momento, sí. Creo que va a ser candidato el año que viene. Bien. Quiere volver. Bien. ¿El hijo? Y ¿No está en la municipalidad? No, en este momento no. Cuando el padre llegue, posiblemente. Vuelve. Bien, Listo. la bolufrase de la semana, como no podía ser de otra manera, es de nuestro presidente Javier Milei. Lo que dijo es: Brasil financia la campaña anti-argentina. Yo creo que... ¿Cómo se subestima? Creo que desde su propio gobierno financian una campaña anti-argentina. Pero además lo que ya es público, ¿no? Ir a otro país, insultar. Pero bueno. Un papelón. Bueno. Vamos al corte. En el próximo bloque va a estar con nosotros el colega y amigo Martín Boer. Desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículos. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente afilados.